Mis amados hermanos, hoy voy a continuar con la predicación expositiva de la primera carta de Pedro y el tema de esta mañana lo he titulado Resistencia en medio de las pruebas. Resistencia en medio de las pruebas. Y hermanos, para empezar la introducción, iniciaré con una serie de preguntas que van a servir como un preámbulo para ir entendiendo de qué se trata hacer resistencia o tener resistencia mejor en medio de las pruebas. ¿Cuál es entonces su nivel de resistencia cuando enfrenta pruebas? ¿Cuál es su nivel de resistencia cuando enfrenta pruebas? Amados hermanos, todos. Absolutamente todos, en diferentes niveles, en diferentes formas, en diferentes maneras, estamos enfrentando diariamente pruebas. Así que, ¿cuál es su nivel de resistencia cuando las enfrenta? ¿Cuánto toleras, y esto es importante, cuánto toleras vivir en medio de las pruebas? Y voy a decir como un amigo, cuánta paciencia tengo que tener. Como cristianos, mis amados hermanos, ¿de qué manera enfrentas la prueba? Esa es la diferencia. Como cristianos, ¿de qué manera enfrentas esas pruebas? ¿Cuál es tu carácter en medio de situaciones conflictivas y difíciles? Allí podemos conocer cuál es nuestro verdadero carácter. Sale a flor, sale a relucir, ¿verdad? Ahí mismo brilla. Mis hermanos, permítanme ilustrarlo de la siguiente manera. Cuando pensamos entonces en resistencia y pruebas, podemos pensar en la forma en que un ingeniero civil mide la capacidad de resistencia de un puente o una estructura que ha construido. Eso implicará entonces la aplicación, escúchenme, porque es interesante esta definición para entender el mensaje. Eso implicará la aplicación de cargas controladas para evaluar sus respuestas y comportamientos en diferentes condiciones. Y tal vez alguien diga, ¿y qué tiene que ver las cargas y la resistencia de una estructura con nosotros? Muchísimo, porque lo que le acabo de decir es que esto implica la aplicación de cargas controladas por el ingeniero para evaluar su respuesta y cuál es el comportamiento en las diferentes condiciones de ese puente o de esa estructura. Así que, por tanto, Dios nuestro Señor, como el ingeniero y arquitecto del universo entero y nuestro creador, no solamente lo sustenta todo, y ustedes saben, lo he predicado y lo he hablado, la doctrina de la providencia, que Él es el que sustenta todo existe porque Él lo sigue sustentando, sino que en momentos específicos de nuestra vida, mis amados hermanos, el Señor aplica esas mismas cargas controladas, no para Él saber cómo vamos a comportarnos, cuál es nuestra resistencia, sino para que nosotros evaluemos nuestra respuesta y comportamiento en diferentes condiciones y bajo distintas pruebas. Mis hermanos, permítame por favor entonces explicárselo a la luz de la palabra de Dios. Vamos a ir a la primera carta de Pedro, capítulo 4. Nos quedamos en el verso 11 la semana pasada, hoy vamos a continuar en el 12. Y voy a exponer solo 3 versículos. Vamos a honrar la palabra santa de Dios, ahí está proyectada. Vamos a honrarla en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así, escuchemos mejor. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha venido o que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciere. En otras palabras, no tienen por qué sentirse tomados por sorpresa.
Verso 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, escuchen, os gocéis con gran alegría. Verso 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿sois qué cosa? Bienaventurados. Vamos a salir de la rutina hoy. Dígale al que está a su lado, soy bienaventurado. ¿Por qué? ¿Por qué, Pedro? Aquí dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros ciertamente de parte de ellos, o sea, ya lo he explicado la semana pasada, del mundo, de los que no creen, Él es blasfemado, pero por todos vosotros es glorificado. Amén y amén. Gracias, Padre eterno, te damos en esta bendita y preciosa mañana por la oportunidad que nos da, Señor, cada día de tener un despertar, de respirar, de abrir nuestros ojos, de tener vida y esperanza, Señor. Pero de una manera muy especial, gracias te damos, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu, por permitirnos estar hoy aquí reunidos como tu cuerpo, todos juntos, unánimes, en un mismo sentir, con el único deseo y propósito de exaltar tu nombre, de alabarte, pero también con el profundo deseo de escuchar tu consejo, Señor. Te pido, Padre mío, Padre eterno, Padre nuestro, en el nombre de Cristo Jesús, que tu Santo Espíritu esté abriendo nuestro entendimiento, nuestros corazones. Señor, que no sea un día más, que no sea un domingo más, que no sea un tema más, sino que tu mensaje, Señor, quede plasmado en lo más profundo de nuestros corazones y que nos exhorte, pero que también nos aliente. Porque todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Hermanos, es interesante ver a la luz de la palabra que el apóstol Pedro se dirige, como ya lo he mencionado anteriormente, a un grupo de diversas comunidades, no comodidades, comunidades de fe judeocristianas. Eran judíos que ahora se habían convertido a Cristo. Y se dirige a ellos en medio de una situación bastante difícil. Estas 7 comunidades que estaban allí establecidas en esa región, hermanos, no estaban viviendo su mejor temporada. No estaban viviendo en un confort y en una comodidad. Se encontraban pasando por pruebas de fuego, como lo vimos en el texto. Y esas pruebas de fuego iban desde el rechazo, humillación y desprecio, hasta la persecución de sus propias vidas. Y aquí en esta región del mundo, afortunadamente, todavía no tenemos esa persecución de vida, literalmente, pero sí nos persiguen de otra manera. Y entonces, Pedro les recuerda a ellos, y hoy la santa palabra de Dios nos recuerda a todos nosotros, primero, no alarmarnos. ¿Por qué nos vamos a alarmar? El texto dice clara y específicamente, amados, no os sorprendáis. No es algo ni es una cosa extraña el hecho de que estemos pasando por algún tipo de tribulación, algún tipo de prueba, algún tipo de dificultad. Y allí está haciendo mención en esta misma carta, en el capítulo 2, verso 21, el mismo Señor, a través de Pedro, les estaba recordando los padecimientos que Cristo Jesús tuvo que pasar para que hoy ellos y nosotros estemos disfrutando de la gracia, de la salvación y de todas las bendiciones que Cristo derramó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Así que, mis hermanos, no debemos alarmarnos, pero tampoco debemos angustiarnos y desesperarnos, porque eso es lo que quiere el maligno. Cuando estamos en diferentes pruebas, dificultades, él quiere arrinconarnos.
Y si nosotros nos dejamos llevar contra la pared, pues hay un dicho bien popular que ustedes conocen, que a veces lo hemos hasta exclamado: es que me siento entre la espada y la pared. ¿Por qué se siente? ¿Por qué se ha dejado llevar a ese rincón? ¿Por qué se ha dejado llevar a ese lugar? Recuerde quién te da identidad y cuál es la identidad que ahora tienes como hijo y como hija de Dios. Tenemos nada más y nada menos que a Dios mismo habitando en nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces no nos alarmemos, que no deben sorprendernos ni extrañarnos por las dificultades o las pruebas que podamos estar atravesando. Y entonces, pastor, ¿qué hago? Dé gracias al Señor. Levante sus brazos en adoración y dígale: gracias, Señor. Yo no lo entiendo, pero voy a ser obediente porque sé que algo me estás enseñando. Algo que yo no sé, vas a hacer dentro de mi interior y vas a hacer en el entorno de mi vida y en el entorno de mi familia. En segundo lugar, vivimos en medio de hostilidad. Esto no es nuevo. Esto no es nuevo, mis hermanos. En diferentes grados y en diferentes medidas, los cristianos, los creyentes, siempre hemos vivido en medio de hostilidad. Que mientras vivan una vida opuesta, o mientras vivamos una vida opuesta a la que viven los que no conocen a Cristo y no practican la fe cristiana, entonces, mis hermanos, estarán expuestos a esa hostilidad. Y entre otras cosas, vamos a estar expuestos a persecución. No andan allí con un arma literal persiguiéndonos en esta zona del mundo todavía, pero sí nos están persiguiendo espiritual y emocionalmente. Nos están acosando con una serie de palabras, de prohibiciones y de argumentos para que cada día, esto es algo que le comenté a mi esposa y hoy no sé, el Espíritu me dice que lo diga, porque es algo que voy a hacer después. Pero es como que el enemigo quiere graparnos, ponernos grapas. Grapas. Ustedes saben qué es una grapa, ¿verdad? Y en la medida en que nosotros, y voy a usar un término pesado, perdónenme, tontamente nos vamos dejando engrapar, entonces nos vamos silenciando. Y si nos silenciamos, entonces ¿quién es el que está hablando? ¿El Espíritu Santo de Dios que mora en cada creyente o la voz del mundo? Hermanos, vamos a estar expuestos a persecuciones, a vituperios, a insultos, a maltratos y a todo tipo de sufrimiento emocional y físico. Pero Pedro y nos recuerda hoy que vivimos en medio de un mundo hostil a Cristo. La hostilidad no es contra ninguno de ustedes ni contra mí. La hostilidad es contra Cristo. Y entonces alguien puede decir ingenuamente: ¿y yo qué tengo que ver en todo esto? A ver, mis hermanos, es que somos portadores de Cristo. Cristo Jesús está habitando hoy en cada uno de nosotros a través de ¿quién? De su Santo Espíritu. La luz de Cristo resplandece desde nuestro corazón y eso va a incomodar al que está en tinieblas, y por eso van a venir y se van a replegar, pero también van a venir con un ataque de hostilidad, porque las tinieblas no soportan la luz. Y al igual que en la antigüedad, mis hermanos, hoy tenemos una sociedad que sigue y va a seguir rechazando el Evangelio. Va a seguir rechazando el Evangelio. Se van a seguir resistiendo a la verdad de Cristo. No quieren saber nada de Dios, al punto que sacaron ya la palabra, la Biblia, de las escuelas, porque este mundo está entregado al paganismo, y lo digo sin temor, y lo digo en nombre propio. La sociedad, los gobiernos están entregados al paganismo y a todo tipo de maldad y depravación. Hermanos, ¿cuál es el propósito de la hostilidad?
llevarnos, como lo dije un momento, arrinconarnos entre esa espada y esa pared para producir en nosotros ¿qué? Desesperación y también desesperanza. Para que se nos olvide que en nosotros hay una esperanza viva y real que se llama Cristo Jesús. Hermanos, ahora el método de persecución cambió. La estrategia del mundo, del maligno, es completamente diferente. Somos perseguidos espiritualmente para hacernos pecar. Cambió la forma, pero no el contenido. El contenido de la persecución, de la hostilidad es el mismo. ¿Cuál es? Hacer caer, hacer pecar, atemorizar, seducir. ¿Para qué? Para poseernos. Para que pierda la razón y entonces se pierde la esperanza. Y aquí está la tercera parte de esto. Debemos en medio de las pruebas mantener firmes en la esperanza. Firmes en la esperanza. Es que estoy pasando por esto. Tranquilo. Es que usted no conoce mi necesidad financiera. Es que perdí mi trabajo. Tranquilo. Tranquilo. Es que usted no sabe la enfermedad que me está azotando. Tranquilo. Dios tiene control de todo. Nada escapa a la soberanía de Dios. Entiéndalo, mi hermano, mi hermana. Nada escapa a la soberanía de Dios. Él es soberano. Él permite ciertas pruebas de fuego para que nuestro carácter sea construido, para que nuestra fe siga levantándose y para que en medio de esa dificultad cada uno de nosotros veamos la gloria de Dios. Hermanos, el Señor por medio de Pedro nos recuerda, por una parte, que debemos mantener el gozo por cuanto somos participantes de los padecimientos de Cristo. Esa partecita del Evangelio muchos no les gusta y no la predican, pero es así. Y por otra parte, porque hay algo mucho más grandioso que nos aguarda, lo cual no solo nos hará sentir gozo, sino que será un gozo con gran alegría, es decir, algo indescriptible. Oiga, pero es que a esta mujer, ¿es que no vive en este planeta? ¿Es que no tiene los pies en la tierra? ¿O este hombre? Pero ¿cómo así? Mire la situación en la que está y usted lo ve, brilla la alegría y el gozo. ¿Por qué? Pues porque ha entendido que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra todo principado y potestad que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y ella o él no tienen los ojos puestos en la situación, sino la tenemos puesta en el autor y consumador de la fe, que ahora está a la diestra del Padre y es nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora bien, mis hermanos, tampoco nos gozamos por el contenido de las pruebas, porque seríamos locos, ¿verdad? ¡Ay, qué rico estar en medio de esta situación! No. No, mis hermanos, no, de ninguna manera. Nos gozamos por lo que van a producir ellas en nosotros. Ahí está el gozo. Ahí está el gozo, porque sabemos que algo mejor va a venir. Que algo extraordinario que mi mente aún ni lo puede razonar, ni lo puede concebir, ni lo puede entender, pero algo mejor va a suceder. Hermanos, las pruebas de fuego nos purifican, nos limpian, nos acercan más a Cristo y nos hacen tener una relación más estrecha con el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, y no solamente eso, sino que vamos a ver la gloria eterna que nos aguarda y que está reservada para todos nosotros, los hijos de Dios, cuando el Señor Jesucristo venga en gloria por segunda vez. Eso sí es eterno. Hermanos, el mensaje central de este pasaje bellísimo no es un pasaje negativo, no. Por el contrario, es un pasaje lleno de esperanza, es un pasaje lleno de fe, pero que también nos motiva, nos hace
un llamado urgente a confiar en el Señor, en su palabra y en sus promesas. ¿En quién estás confiando? ¿En quién estás confiando? ¿Estás confiando en tu trabajo? ¿En tu inteligencia? ¿En tu habilidad? ¿En tu destreza? ¿En lo que tú sabes hacer? Eso es bueno, pero eso no es el fundamento de la confianza. Debe ser Dios, Cristo, Jesús y lo que Él va a hacer por ti, por tu familia, por tu situación. Entréguele las cosas al Señor. Él sabe cómo hacerlo. Por eso el Señor Jesús lo dijo. Tomad mi yugo, porque es fácil y ligera mi carga. Pero nosotros queremos poner otros yugos y esos esclavizan, mis hermanos. El Señor Jesús nos anima entonces a seguir firmes en la fe. Él nos dice en Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Puede haber un mejor premio que ese, mis hermanos? Si lo miramos desde la perspectiva natural, decimos, no, yo quiero tener aquí ya esa riqueza, esa corona, ese premio. Pero si lo vemos desde el punto de vista espiritual y lo vemos pensando en lo que va a llegar, en lo que será algo completamente extraordinario, entonces vamos a mantenernos firmes a pesar de cualquier prueba, cualquier situación, cualquier dificultad. Mírelo como lo dijo el profeta Malaquías, capítulo 3, verso 2 y 3. Mire lo que dice, empieza formulando unas preguntas retóricas. Pero ¿quién podrá resistir el día de su venida? Hablando de Cristo. ¿Quién podrá entonces permanecer en pie? Pues llegará como un fuego para purificarnos. Será como un jabón que quitará nuestras manchas. Hermanos, deje que el fuego del Espíritu Santo venga y lo purifique y lo limpie. Deje que lo santifique. Deje que queme toda la escoria, como el metal, como el oro precioso o la plata, cuando el alfarero viene y el orfebre, viene y la purifica con fuego para quemar la escoria y para que quede el oro puro. Eso es lo que hace el Señor. Permita que el Señor, a través de su Santo Espíritu y su fuego purificador, venga, lo limpie, lo santifique, lo purifique. Y en la medida en que cada uno de nosotros somos santificados por la palabra, por el Espíritu Santo de Dios, hermanos, vamos a estar más fuertes. No vamos a temblar ante la adversidad, vamos a seguir con valentía. No porque estamos confiados en nuestra fuerza, en nuestra capacidad, sino porque sabemos quién está en nosotros y quién es el que pelea nuestras batallas. Hermanos, el verso 3 dice, el Señor se sentará a purificar a los sacerdotes, los descendientes de Leví. Ya se lo explico, como quien purifica la plata y el oro en el fuego. Después, mire lo que va a suceder. Ellos podrán presentar su ofrenda al Señor, tal como deben hacerlo. Mis hermanos, en la primera parte, cuando dice el Señor se sentará a purificar a los sacerdotes, los descendientes de Leví, Dios no solo nos injertó en el olivo silvestre, al hacer de los dos pueblos uno solo, también nos ha establecido como del linaje descendiente. ¿De qué estoy hablando? Dice aquí con toda claridad, dice, el Señor se sentará a purificar a los sacerdotes, los descendientes de Leví. Era la tribu de Leví, los sacerdotes, los que eran encargados de ministrar dentro del tabernáculo, alrededor del tabernáculo, y a quien Dios le había encomendado todas las cosas sagradas de la adoración y de presentar ofrenda. ¿Y qué dice el apóstol Pablo en Romanos 12:1? Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio santo, agradable a Dios, porque es nuestro culto racional. Dios, a través de Pablo, nos habla bajo nuestro entendimiento.
No les voy a hablar muy profundo, dijo el Señor. Les voy a hablar desde su razonamiento. Ahora entendemos, hermanos, por qué las pruebas son necesarias que lleguen a nuestras vidas, para que nos purifiquen, para que formen nuestro carácter, para que nos santifiquen y para que cada día nos ayuden a entender la grandeza del Dios que nos amó y al Dios que le servimos y el Dios que nos rescató, el Dios que vino y se hizo carne, se hizo uno como nosotros y se humilló hasta lo sumo, yendo a la cruz, haciéndose maldito para que nosotros recibiéramos la bendición. ¿Le parece poco, mis hermanos? Hermanos, el fuego de Dios es su amor abrasador que nos purifica y quema todo lo que impide y obstaculiza seguir a Cristo. Miren, mis hermanos, el fuego del Señor, por un lado, calienta nuestro corazón, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios viene y calienta nuestro corazón, lo enciende de pasión por su palabra, pero también nos impulsa a caminar una vida de obediencia, deseando hacer su santa, perfecta voluntad para nosotros. Pero también, al mismo tiempo, funde las impurezas, saca las escorias, es decir, la levadura, lo que contamina. Hace entonces una depuración, nos está purificando. Así que en las pruebas se manifiesta, mis hermanos, el fuego purificador, y ellas, las pruebas, son el vehículo que nos permiten forjar nuestro carácter. Nuevamente le voy a recordar 1 de Pedro 4, verso 14. La primera parte dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. En griego es estés Makarios. Y esa palabrita es importante porque Makarios significa bienaventuranza, pero traduce bendición, feliz y dichoso. Mis hermanos, miren el contexto de esa palabra. En la antigüedad, ese término, Makarios, era usado para expresar una condición de seres situados por encima de la fatiga y penas de esta tierra. Es decir, que ese término era usado por ciertas sectas y ciertas comunidades que creían en los dioses paganos. Y ellos creían que los dioses estaban por encima de las penas y del sufrimiento y de los males de esta tierra. Pero bíblicamente sugiere, ya lo dije, bendición, feliz, dichoso, pero es algo más profundo, mis hermanos. Bíblicamente ese término, Makarios, bienaventurado, sugiere confianza, sugiere gozo y seguridad en medio de las diversas dificultades que podemos entonces enfrentar. Todos vivimos muy confiados cuando tenemos el bolsillito lleno o cuando tenemos una cuentica más o menos robusta, ¿verdad? Y cuando tenemos un buen trabajo, pues yo estoy súper confiado. Pues ¿cómo no vamos a vivir confiados en ese momento? Ahí no hay confianza. Ahí no hay confianza porque no hay necesidad. La confianza, la verdadera confianza, mis amados, surge en medio de la necesidad. Ahí es donde la prueba de fuego viene y nos toma la medida, es el termómetro. A ver, diríamos en buen colombiano, ¿sí o no, mi amigo y hermano Janier? A ver, papito, en buen caleño. A ver, papito, ¿de qué estás hecho? Estás muy confiadito y muy seguro. A ver, venga, vamos a probarte. Vamos a darte una pequeña carga controlada para ver cuánta resistencia tienes. Mis hermanos, entonces surgen nuevas preguntas. ¿Por qué debemos mantenernos felices, dichosos en medio de las pruebas? ¿Por qué y de qué manera somos bendecidos cuando atravesamos esos pequeños desiertos? Como que no hay una lógica racional, ¿verdad? ¿Cómo así que voy a ser bendecido en medio de tanta necesidad? ¿Cómo soportar las pruebas? Pedro nos da la divina respuesta. En el verso 14, vamos a leerlo todo completo, la segunda parte está la respuesta. Dice:
Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. ¿Por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ahí está el dunamis, ahí está el poder, ahí está el milagro, ahí está la superexcelencia de Dios. Hermanos, el Espíritu está presente en la vida de los cristianos que se esfuerzan para agradarlo y les traerá grandes bendiciones. Miren las bendiciones, mis hermanos. Somos templo del Espíritu Santo. Una. ¿Le parece poco? Que en cada uno de ustedes y en mí está habitando el Espíritu de Dios, Dios mismo. Segundo, tenemos compañerismo con el Espíritu Santo. Dijo el Señor, es necesario que yo me vaya porque les enviaré el Paracleto, el ayudador, el compañero, el que va a estar con ustedes en las buenas y en las malas. Pero cuando estén atravesando esas pruebas no van a estar solos. Ahí voy a estar yo a través del Espíritu Santo de Dios. Entre otras cosas era lo que estaba diciendo Jesús. Hermanos, su verdad nos sustenta, no las verdades, entre comillas, del mundo. La verdad de Dios nos está sustentando. Estamos viendo con los ojos naturales, se ve un panorama oscuro, sí, pero con el Espíritu yo estoy viendo más allá. Y después de esta pequeña oscuridad, como el día de hoy, después de este pequeño nubarrón, chaparrón de agua, yo sé que viene el sol. Allá lo estoy viendo en el Espíritu. Entonces no me estoy fijando aquí en este momento de prueba, porque tengo los ojos puestos allá, en lo que viene, en lo que Dios ya ha preparado para cada uno de ustedes y para mí, mis hermanos. Su presencia es plena y abundante en nosotros. La presencia del Espíritu Santo de Dios es plena y abundante en nosotros para una única finalidad: fortalecernos. Mis hermanos, mire cómo lo dijo el Señor Jesús, y el apóstol Juan lo registró de esta manera. Juan 7, 38, 39. Dice, el que cree en mí, mire con lo que dijo el Señor, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No un charquito, no unas gotitas, ríos de agua viva de su interior. ¿Y a qué se refiere con su interior? De lo más profundo de su corazón y del mío fluye un río de agua viva, que es el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, ¿será que las pruebas, será que las diferentes dificultades van a ahogar el río de agua viva del Espíritu Santo? Ustedes tienen la respuesta. Por supuesto que no. Esto dijo del Espíritu que había de recibir. Mire qué bendición. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Están entendiendo, mis hermanos, cuán bienaventurados estés, Macarios? Sois bienaventurados, porque ahora nosotros tenemos lo que ellos no tuvieron: la presencia del Espíritu Santo de Dios con nosotros. Pedro lo dijo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Por tanto, toda nuestra vida personal, escúchenme, mis amados, toda nuestra vida personal, nuestra vida familiar, todo lo que estés atravesando, salud, finanzas, economía, familia, trabajo, lo que sea, en el ministerio, en lo secular, todas las dificultades que enfrentemos se enfrentan en el poder del Espíritu Santo de Dios. Ay, pero es que yo me he ahogado y he perdido la batalla. Porque lo has hecho en la carne, porque lo has hecho con tus fuerzas y no has usado el poder que hay dentro de ti, que es el poder del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo entonces nos va a proporcionar tres cosas. Voy a ir avanzando más rápido porque quiero terminar a tiempo. Una atmósfera de poder.
Hermanos, ¿qué es una atmósfera de poder? Un ambiente de seguridad, un ambiente de victoria. Hermano, no lo razone. En ese aspecto no lo razone porque nunca lo vamos a entender. Nunca vamos a entender la mente infinita de Dios. Pero entienda que usted está en medio de una atmósfera de poder. Y si estamos en medio de esa atmósfera de poder, vas a tener la confianza y la seguridad para ir como esos toros cuando les muestran el capote, gracias, el capote. Y se va con toda. Pues así tenemos que hacer nosotros, irnos con toda, porque sabemos que estamos en una atmósfera de poder. En segundo lugar, verdad. Pero pastor, es que esto es real. Alguien decía por ahí, es que la fe no puede negar la verdad que estoy viviendo. Sí, pero en la ética cristiana hay un principio que se llama los absolutos graduados o los absolutos graduales de Dios. ¿Y eso qué significa? Es verdad que estoy viviendo esta prueba, no la voy a negar, pero por encima de esa verdad hay una verdad absoluta y soberana que no es la mía, es la verdad de Dios. Y la verdad de Dios me dice que esa prueba es una hormiguita, menos que una hormiguita, menos que el punto que pueda causar un alfiler en una hoja de papel, porque estamos en una atmósfera de poder y porque usted no está enfrentando esa prueba con sus propias fuerzas, sino con la presencia misma del Espíritu Santo de Dios. ¿Lo está recibiendo, hermano, su corazón? Bendito y alabado sea Dios. En tercer lugar, entonces, esa atmósfera de poder, esa presencia del Espíritu Santo de Dios nos va a dar una atmósfera de santidad, justicia y paz. Santidad porque nos está purificando y estamos viendo la grandeza de Dios. Justicia porque nos enseña a ser fieles, a caminar en la verdad, a no ser torcidos. Y yo sé que ustedes me entienden. Pero también nos enseña paz, porque estamos en medio de una atmósfera ¿de qué? De poder. Ahí está. Hermanos, ¿por qué Daniel no sintió miedo cuando lo arrojaron al foso de los leones? Porque estaba en la atmósfera de poder de la presencia manifiesta de Dios en él. ¿Por qué esos otros 4 amigos de él, cuando lo lanzaron a ese horno de fuego, salieron sin ni siquiera quemársele una pestañita? Porque entendieron que estaban en una atmósfera de poder, cubiertos en una burbuja que nos envuelve el Espíritu Santo de Dios, para que ninguno de sus hijas y de sus hijos que sean obedientes a la palabra de Dios, que confíen en el poder de Dios, les pase nada, ni un rasguño. Estar en la atmósfera del Espíritu Santo es estar entonces realmente en la presencia manifiesta de Dios. Hermanos, puede haber una mayor bendición que contar con la presencia manifiesta de Dios en nosotros. Estamos conscientes de su presencia y las bendiciones que recibimos del Espíritu Santo por mantenernos en esa atmósfera de poder. Mis hermanos, voy a ir concluyendo y cerrando el mensaje. Y quiero hacerlo en 5 minutos. Actividades del Espíritu Santo en el creyente. Miren las actividades, solo le voy a enumerar unas poquitas. Son muchas las actividades del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Empezando, y eso no nos damos cuenta, que si tú y yo estamos respirando y nuestro corazoncito todavía está latiendo, es porque ahí está la gracia y el poder y la presencia de Dios sosteniéndonos. Hermanos, permítame comentarles unas cuantas. La primera, gozo. Gozo es el estado de satisfacción que proviene de poseer, escúchenme, no me equivoqué, de poseer a Dios como nuestro tesoro más elevado. Tú posees a Dios, porque a Él, por su voluntad, le plació venir y habitar en vuestros corazones. Hermanos,
Se lo voy a dar como referencia. Segunda de Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. ¿Cuál es ese tesoro que estaba diciendo Pablo a los corintios que tenían en vasos de barro? ¿Quiénes son los vasos de barro? Todos nosotros somos los vasos de barro. ¿Y cuál es el tesoro que tenemos? Pues la presencia misma de Dios, el Espíritu Santo de Dios, Dios con cada uno de nosotros, habitando en nosotros. Mis hermanos, por eso, como lo dijo también Pablo a los filipenses, regocijaos en el Señor. ¿Cuántas veces, Pablo? Siempre. Otra vez digo, regocijaos. Eso lo encuentra en Filipenses 4:4. La segunda característica o el segundo beneficio, la segunda actividad del Espíritu Santo es la seguridad. Seguridad. Hermanos, su santa presencia en nosotros nos da la seguridad y firmeza necesaria al momento de enfrentar pruebas y dificultades de cualquier índole, la que sea, la que sea. Dios, ¿cómo dijo el salmista? Dios es nuestro amparo y fortaleza. Es nuestro pronto auxilio. ¿Cuándo? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en toda tribulación. Y luego ahí sigue diciendo, por tanto, no temeré. Salmos 46:1-2. Por tanto, no temeré. En tercer lugar, tenemos acceso a Dios por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Si está en nuestro corazón, ¿por qué no vamos a tener acceso a Él? Si ven, mis hermanos, a veces vemos al Dios como un Dios por allá lejano, que habita por allá en una galaxia, y se nos olvida que como cristianos, el Espíritu de Dios, que es Dios mismo, está en tu corazón, ahí bien cerquita, está dentro de ti. Acceso a Dios, porque por medio de Él, por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. También lo dijo ese grandioso apóstol Pablo en Efesios 2:18. En cuarto lugar, oración. Hermanos, es que yo no sé orar. Es que yo no sé qué decirle. Hermanos, hable. Que si sus palabras no están correctas, el Espíritu Santo de Dios se encarga de interceder por nosotros. Mire lo que dice acerca de esto Judas. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Judas 20. Judas tiene un solo capítulo, el verso 20. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Judas bajo la inspiración divina? Que cuando nosotros oramos y no decimos las cosas bien, el Espíritu Santo de Dios está intercediendo y Él viene y toma lo que nosotros queremos decir bruscamente y Él lo presenta de la manera más adecuada al Padre en el nombre de Cristo Jesús. ¿Lo está entendiendo, mis hermanos? El Espíritu entonces intercede por nosotros en medio de nuestras súplicas, en medio de nuestro clamor y en medio de nuestras oraciones. Y por último tenemos amor. El amor de Dios, entienda, por favor, entienda esto. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios que nos fue dado. Romanos 5:5. Mis hermanos, entonces, si tenemos el amor de Dios, mire cómo lo puse aquí en la gráfica. El primero es gozo y está en texto más grande, y luego amor, que es el último. Y puede irse hacia atrás o puede irse hacia adelante. ¿Por qué tenemos gozo? Porque el amor de Cristo está en nosotros. Y entonces, si el amor de Cristo está en nosotros por medio del Espíritu Santo de Dios, ¿por qué mantenemos amargados? ¿Por qué mantenemos rabiosos? Yo ya me voy a tener que poner un poquito de votos aquí. Sí. ¿Por qué adorarse? ¿Por qué tan agrios? ¿Por qué nos dicen algo y ya nos molestamos? ¿O es al único que le pasa? A todos. Así es.
Entonces, hermanos, entendamos el poder del gozo y el poder del amor que nos da el Señor Jesucristo a través de su Santo Espíritu. Entonces, mis hermanos, ¿por qué no podemos perdonar? ¿Por qué no tenemos amor? ¿Por qué no tenemos misericordia? ¿Por qué no tenemos compasión? ¿Por qué no tenemos piedad? ¿Por qué no somos tiernos y cuidadosos con el prójimo, especialmente a las damas con el esposo y el esposo con las damas, con la esposa? El hombre, ¿por qué no es tierno con la esposita que Dios le dio? Y la esposita, ¿por qué no es tiernita con su esposo? Sí, no. Bendito sea el Señor que tengo una esposa tierna y amorosa y muy misericordiosa y paciente con este pobre hombre que le dio el Señor. Hermanos, ¿por qué te niegas entonces a perdonar y a ser benevolente? Ahí están las características, unas cuantas atributos que recibimos de tener la presencia del Espíritu Santo de Dios: gozo, seguridad, acceso a Dios, oración y amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, ¿qué pasó? Cristo murió por nosotros. Hermanos, voy a cerrar, ahora sí, con este consejo final. Estar llenos, escúchenme, y no es una alegoría y tampoco es una hipérbole, es decir, no es una exageración, es verdad. Estar llenos del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, es estar llenos de Dios. Llenos de Dios. Es estar llenos de Dios. Y si estamos llenos de Dios, esto implica, número uno, sentir lo que Dios siente, desear lo que Él desea, hacer lo que Él quiere, hablar por medio de su poder, orar y ministrar con su poder y conocer en el conocimiento que Él nos da. Amén. Se lo voy a decir otra vez. Una persona que está llena del Espíritu Santo, llena de Dios, es alguien que siente lo que Dios siente. Y si sentimos lo que Dios siente, entonces no vamos a ofender a nadie. Desear lo que Dios desea, ser obedientes, porque estamos deseando lo que Él quiere. Hacer lo que Él quiere, no hacemos nuestra voluntad, nos negamos a nosotros mismos, porque ahora no somos nosotros, como lo dijo Pablo, ahora es Cristo el que vive en mí, yo ya estoy muerto. Hablar por medio de su poder. Cuando alguien está enfermo, venga con confianza, póngale las manos, ore por él o por ella. Y en el nombre de Cristo Jesús y en el poder del Espíritu Santo se va a sanar. Orar y ministrar con el poder que nos da el Espíritu Santo de Dios y conocer con el conocimiento que nos da Dios. Estos resultados lo produce en nosotros el Señor por medio de su Santo Espíritu. Amén. Padre eterno, gracias te damos, Señor, en esta bendita mañana por tu palabra, tu mensaje, Señor. Gracias por el gran amor que has derramado en nosotros. Gracias por darnos de tu Santo Espíritu. Señor, ayúdanos a entender la grandeza de la multiforme gracia y el poder infinito que ahora reposa en nosotros, porque eres tú mismo habitando a través de tu Santo Espíritu. Señor, yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús que estas palabras, este consejo y esta palabra preciosa que tú nos has dado a través de tu Santa Escritura, retumbe en nuestros oídos y en nuestro corazón en medio de toda prueba, de toda dificultad, para que resistamos con valentía, con confianza, con seguridad y con esperanza, porque tú no nos vas a dejar en vergüenza, porque tú eres fiel y verdadero. Todo te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, mis hermanos.